Hola cafeteros, soy Beatriz Mesas, catadora y amante del buen café recién molido. Hoy os traigo una receta bastante golosa, el café moka. Seguro que muchos ya sabréis que el moka tiene 3 ingredientes principales: el café, la leche y el chocolate. Pues en el vídeo de hoy hablaremos del origen del moka y haremos nuestra propia versión evolucionada añadiendo otro ingrediente que también combina muy bien tanto con el café como con el cacao: los frutos secos, concretamente avellanas. Así que si eres un amante del café y también del chocolate, no te pierdas el vídeo de hoy, porque esta receta te va a encantar. Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que subo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Bienvenidos al Movimiento Incapto. El café y el cacao tienen varias cosas en común. Por ejemplo, se cultivan en los países del trópico. En los dos casos se tuestan las semillas para obtener su máximo exponencial de sabor, y en las notas de cata del café es habitual encontrar granos que tengan sabor o matices de cacao. Esto ya nos hace pensar que seguramente son ingredientes que pueden combinar muy bien juntos. ¿Y de dónde viene el nombre de moka? Pues se asocia a varios orígenes. El primero es a una ciudad costera de Yemen, Moka. Entre el siglo XV y el siglo XVIII, el puerto de esta ciudad era uno de los más populares en exportación de café del mundo. Durante este periodo se conoció con el nombre de moka el café arábica que se cultivaba en grandes altitudes en las montañas del Yemen. Como dato curioso, en la actualidad también llamamos moka a una de las variedades botánicas más antiguas de la especie arábica. Esta planta es bajita y las cerezas y las hojas que produce son pequeñas. Además, tiene poca productividad. Y ahora, ya pasando a la bebida, los orígenes de combinar cacao, café y leche seguramente son anteriores, pero la primera vez que tenemos registro de la receta con el nombre de moka es en 1892, con una receta de Betty Crocker. Además, es fácil encontrar escrito de muchas maneras el nombre de moka, con K, con C, con CH... Pero bueno, nosotros vamos a pasar ya a la parte que más nos interesa, ¿verdad? ¿Cómo preparamos nuestra versión del moka 2.0? No solo será café, cacao, leche, sino que nosotros añadiremos un ingrediente estrella, que también combina perfectamente tanto con el café como con el cacao, que son las avellanas. Como en cualquier receta, los ingredientes que usemos van a marcar la diferencia, mejorando el resultado. Así que para esta versión vamos a dedicar unos minutos más y vamos a preparar nuestra propia crema de cacao y avellanas. Aparte, verás que es súper fácil y rápida de preparar. Utilizaremos 200 gramos de avellanas tostadas. Yo utilizo las avellanas de la turreta porque sé que cuando haces el pedido las tuestan expresamente para ti. Después vamos a añadir 200 gramos de chocolate fundido, una cucharadita de aceite de oliva y si somos muy dulzones podéis añadir una cucharadita de azúcar, aunque yo personalmente la voy a obviar. Empezamos triturando las avellanas. Para esto necesitamos una batidora o un robot de cocina bastante potente, porque la idea es hacer crema de avellanas. Verás que primero las avellanas se trocean, luego pasan a ser casi polvo de avellana y luego ya empieza a extraer su propio aceite, dando forma a la crema de avellana. Cuando ya tenemos la crema, añadimos el aceite de oliva o de coco y el chocolate fundido. Lo volvemos a remover y ¡voilá! Ya tenemos nuestra crema de cacao con avellanas casera. Como no es plan de ensuciar varios utensilios, solo para hacer una bebida te recomiendo que hagas más cantidad y la guardes. Seguro que encuentras dónde ponerlo y se te acaba pronto porque es un vicio. Tengo que confesar que yo me la he comido a cucharada. Si ves que con los días se te queda más duro y lo quieres más líquido, solo es necesario darle un golpe de calor de la manera que prefieras, con el microondas, baño de María o aprovechando el calor del horno si lo has usado para alguna otra cosa. Bien, ahora que ya tenemos la crema de cacao con avellanas, ponemos una capa en el fondo del vaso. El segundo paso es emulsionar la leche al gusto y lo servimos como segunda capa. Y finalmente añadimos el café. Yo he escogido el café de Perú por sus notas a avellana, aunque también podrías utilizar cualquiera de nuestros cafés con matices a cacao o a frutos secos, como por ejemplo el café de Guatemala Mujeres de Chua. Ya solo queda disfrutar de este pequeño y delicioso capricho goloso. Puedes mezclarlo todo o dejar el chocolate para el final, como más te guste. ¿Y tú, lo habías probado antes? Te reto a que hagas la prueba y me cuentes qué te ha parecido la receta de crema de cacao y avellanas y cómo combina con el café con leche. Escríbenos tu opinión en los comentarios, estaré encantada de responder. Y ya sabes, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, recuerda que una taza de café puede ayudar a cambiar el mundo.